Bien, hermanos, después de alabar a nuestro Dios, vamos a pasar al tema de esta mañana. Espero en Dios que hayamos disfrutado, hermanos, de alabar a nuestro Dios, bendecir su nombre y que nuestro corazón pues esté preparado, hermanos, para poder recibir su palabra. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable, ministre nuestras vidas. En tu lugar, queda tu rostro, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, con un propósito, primeramente de alabarte. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Señor, ahora prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, para que podamos guardarla, Señor, y también ponerla por obra. Ayúdanos a entender las doctrinas de tu salvación, Señor, y las condiciones que tú pides para entrar a tu reino, mi Dios. Háblanos, Señor. Háblanos a nuestro corazón y ven a darnos dirección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la tercera parte de el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y creo que ha quedado claro, hermanos, si tú, querido amigo que nos acompañas, ha quedado claro cuáles son las condiciones que Dios pide para entrar al reino. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de vivir, dejar atrás los pecados, la práctica de ellos, y que viene de la palabra pues, metanoia, ¿verdad? Que significa cambio de mente, cambio de mentalidad, y por lo tanto cambio de propósitos para vivir. Y hoy vamos a ver sus características bíblicas, características de las cuales Cristo usó con esta palabra, arrepentimiento. Y quiero que vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Es una pregunta muy, muy importante y debemos de escuchar atentamente lo que Jesús le dijo a esta persona cuando le preguntó acerca de la salvación a nuestro Señor Jesucristo. Esa persona había reconocido que no había sido salvo, que no había sido perdonado, que necesitaba la salvación de su alma. Y dice la Escritura, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien con necesidad, alguien que se había dado cuenta que no era parte del reino de los cielos, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchas personas procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? O sea, Jesús no lo rechazó, sino le puso una condición, esfuérzate. Hay una puerta, pero te tienes que esforzar a entrar por ella. Y esa persona que le pregunta a Cristo se da cuenta que su alma está perdida. Y no quería ser de los muchos que no se salvaban. ¿Sí? Sino quería ser parte y gozar de esa salvación. Pero Cristo le dice, esfuérzate, hay una puerta. Y en Juan capítulo 14, capítulo 10, dice que Él es la puerta, Jesús es la puerta. Pero ¿cómo es esa puerta de la cual Jesús pide que nos esforzamos a entrar? Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha representa esfuerzo y representa que te despojes de cosas por las cuales no cabes por esa puerta. Y una de ellas son la mala manera de vivir, tus pecados. Jesús está diciendo: esfuérzate, humíllate a Dios, busca su favor, si realmente quieres ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ancho es el camino y espaciosa la puerta, es muy fácil de entrar. Y ancho el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque mientras más ancho sea, es más fácil de caminar y también es más difícil de salir de ese camino. ¿Sí? Pero Cristo dice: busca esforzarte. Busca poner de tu parte para buscar tu salvación, para entrar por esa puerta. Y esos méritos y esas condiciones las tiene que cumplir el hombre. Es un mandamiento. Esforzarnos, poner todo nuestra parte. Quitar todos los estorbos que nos impiden buscar a Dios. Y para entender lo que Jesús también trató de decir, necesitamos primero también definir quiénes son las personas que procuran entrar en la vida eterna, o procuran entrar al reino de los cielos. Primero vamos a ver los que no procuran entrar. Los que no procuran entrar por la puerta estrecha o al reino de los cielos, pues son todas aquellas que no se acercan a una iglesia, no se acercan a los templos, no profesan alguna religión, ni se acercan a Dios, ni tampoco a nada relacionado con la Biblia. La gente que no procura estas cosas en sus vidas, pues es una evidencia clara que no tienen ningún interés en la salvación de su alma. ¿Sí? Muchos ni siquiera saben si hay un cielo o un infierno, ni saben dónde pasarán la eternidad. Esas personas no procuran entrar. ¿Por qué? No buscan, no leen, no saben de religión, no saben de fe, no saben quién es Jesús, no saben quién es Dios, no saben si hay un infierno, un cielo. No hay una preocupación, un pesar por sus pecados. No buscan. Se les hace muy fácil o simple las cosas de religión. Pues esas personas no están buscando su salvación. Pero también hay personas que están procurando entrar, y se entiende o es obvio que son aquellos que domingo a domingo asisten a las reuniones o a alguna religión o pertenecen a una iglesia. Son aquellos que estudian la Biblia, son aquellos que oran, que evangelizan, que bautizan, que cantan himnos y alabanzas, que sirven, que ayudan, que predican, etc. Esos son evidencias de que sí están buscando, están procurando entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Están esforzándose. Pero si tú lees detenidamente el texto, Jesús nos dice algo que es verdaderamente objeto de ponerle mucha atención. Jesús dice claramente que de todas esas personas que sí están buscando su salvación, que sí procuran entrar al reino de los cielos, Jesús está advirtiéndonos que la mayoría de esas personas, ¿sabes qué va a pasar? Se van a perder. Sí, se van a perder. ¿Por qué? Cristo lo dijo claramente: procuran entrar y no podrán. Es una tragedia muy grande, hermano, querido amigo que me acompaña. Es muy grande. La mayoría que asisten a las iglesias, grupos cristianos, religiones, muchos se van a perder. ¿Por qué? Jesús dijo: porque muchos procurarán entrar y no podrán, y es algo que es algo alarmante, que debe dar temor a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. ¿Pero por qué va a suceder esto? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Porque Cristo quiere que se pierdan? ¿O porque Dios quiere que se pierda la gente? No, Él dice en su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos.
no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. ¿Pero por qué va a pasar eso? El apóstol Pedro dice que en su segunda epístola, dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan. Y la palabra procedan, ¿sí?, anticipado del arrepentimiento, dice la Escritura que es tiempo de que se arrepientan. Pero muchas de las veces cuando Dios le habla al hombre y le está pidiendo que se arrepiente, no atiende al llamado y deja pasar ese tiempo tan importante en su vida. Y entonces caemos en el gran error de apartarnos de Dios. Y eso es a lo que se refiere Jesús. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué muchos se van a perder y se irán a ir al infierno? Porque procurarán entrar y no podrán. Y Cristo da la respuesta en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo de palabras. Si tú le preguntas a las personas, a tus amigos, a tus familiares, ellos te pueden decir que creen en Dios. Ellos le pueden decir un nombre bonito a Dios. Ellos le pueden decir un nombre bonito a Jesús. Pero Él dijo claramente, no porque me digas Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. Sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para el pecador, para el que está en el mundo alejado y el que está buscando, la voluntad de Dios para él es que se arrepienta, que cambie su vida, que deje su mala manera de vivir, que busque a Dios diligentemente. Y para el cristiano, para el que ha confiado, ha sido perdonado y justificado por Cristo, pues que viva en santidad, que le adore, que le alabe, que le sirva, que extienda su reino, ¿sí?, y permanezca en santidad. No porque digamos Señor, Señor, las personas entrarán al reino de los cielos. Es una respuesta clara que Jesús dejó, porque muchos se van a perder. Y este tipo de personas son como lo describe Jesús, Mateo 7:26 dice, pero que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las obedece. Por ejemplo, si Dios te habla a ti en lo personal, cuando vienes aquí o a lo mejor por alguna enseñanza, una prédica, un libro, te habla en lo personal y te hace ver, te saca algo escondido de tu corazón, que tú sabes que Él te habló, pero no lo dejas, no lo abandonas, no te arrepientes. Dice, no las hace. Le compararé a un hombre insensato. ¿Quién es un hombre insensato? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí? Es un insensato. La insensatez lleva a la gente a muchas tragedias. ¿Sí? Por ejemplo, si manejas ebrio o si manejas alcoholizado, pues tú sabes perfectamente bien que vas a provocar un accidente, pero sin embargo tomas y así agarras el volante. Eso se llama insensatez, aparte de ser borracho. Si vas en el volante y vas texteando, mensajeando, tú sabes que puedes provocar un accidente o te pueden multar, pero tú lo haces. Tú sabes que si no te reúnes y en determinado momento sabes que tienes que buscar a Dios y no lo haces, eres insensato. Y ese pecado es grave. ¿Por qué? Porque Cristo lo compara como un hombre insensato, aquella persona que no obedece a la voluntad del Padre. Y no las hace, dice. Y esa persona, dice, edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es todo lo contrario al hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Tú ves a un hombre prudente y sabio que teme a Dios y tiene edificada su casa sobre la roca, aunque vengan lluvias, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, le aconteció lo mismo que al insensato. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que no habrá problemas, no habrá tribulación. No significa eso, sino que Dios va a estar ahí para ayudarte, porque vas a estar cimentado en la roca. Pero si tú no construyes un fundamento que es la palabra de Dios en tu vida principalmente, te arrepientes y haces la voluntad de Dios, pues tú estás edificando tu casa sobre la arena. Y tarde que temprano vendrá un problema, una situación, una tribulación, un accidente, una enfermedad, una pérdida, algo. Te vas a quedar sin trabajo, se va a perder tu cuenta bancaria, tu esperanza, donde tienes tu confianza y va a ser grande tu ruina. Lo dice la Escritura, lo dice Jesús. Por eso Jesús invita a las personas a que se arrepientan, a que se esfuercen a entrar por la puerta estrecha. Porque compara
a la puerta ancha y espaciosa y al camino ancho y espacioso, que es lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por ahí. Las personas que se dicen, profesan ser cristianos o profesan una religión, no las ponen por obra, ¿sí? Y hoy, el día de hoy, estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo esos días. ¿Por qué? Aparte de que Jesús advirtió a las personas, a la gente, y nos advierte a nosotros que, ¿por qué mucha gente se va a perder? Bueno, porque no obedece la palabra de Dios. ¿Sí? No la obedece. Y estos días son los que estamos viviendo, donde mucha gente está hablando del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, del nuevo nacimiento. Está hablando aún de avivamientos, pero no entienden. No saben qué es eso en sus vidas. Gente que habla de la fe sin poder explicarla. ¿Sí? Piensan que la fe en Dios es nada más que Dios va a cumplir sus deseos y va a cumplir sus caprichos y que en determinado momento siempre los va a ayudar aunque estén en problema y estén en pecado. Y eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no solamente es creer, ¿no? Muchos hablan de la fe sin siquiera tenerla y mucho menos mostrar los frutos de una verdadera fe. Se menciona mucho de la gracia y no se conocen sus verdaderos efectos en sus vidas. La gracia de Dios es la bondad de Dios que Él ofrece hacia nosotros, aunque nosotros no lo merecemos, somos pecadores, merecemos el infierno. Pero esa gracia que Él, por cuanto me salvó, me llamó al arrepentimiento, confié en su Hijo, esa gracia produce en mí gratitud, obediencia, amor hacia Dios por lo que Él es. ¿Sí? Yo no tuve que pagarle nada, sino que Él me amó. Y eso me lleva a mí a rendirme a Él. Eso es responder a la gracia. ¿Sí? Y hoy en día se predica el nuevo nacimiento sin siquiera saber cuándo o cómo nacieron de nuevo. No saben cuándo nacieron de nuevo. ¿Sí? La gente no entiende el significado de estas verdades. Por eso también en muchas religiones, en muchas denominaciones, en muchas iglesias, mucha gente está ahí caminando a ciegas. A ciegas. ¿Sí? Una, porque no obedecen, no buscan a Dios diligentemente, no se esfuerzan a entrar por la puerta estrecha. Y otra también, que los pastores, maestros, líderes predican falsos evangelios. ¿Sí? Pero lo más terrible es que cuando, por ejemplo, un líder, un pastor, predica el verdadero evangelio, la sana doctrina, y lo más triste es que la gente no quiere obedecer. No la pone por obra. Y esa es una grande tragedia. En resumen, hay muchos que procurarán entrar al reino de los cielos sin saber cómo. Y sencillamente porque no conocen el verdadero significado de las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Pero por cuanto hemos estado estudiando lo que Jesús trató de decir con el arrepentimiento, pues yo creo que debemos de entender que los que desean entrar al reino de los cielos deben de atender al llamado del arrepentimiento, porque si tú recuerdas, en lo que vimos es un llamado, ¿verdad? Es un llamado. Y muchas veces tú te estás dando cuenta que Dios te está llamando al arrepentimiento, pero resistes a Dios. Es un llamado al arrepentimiento. La gente debe de entender que es Dios quien concede o da el arrepentimiento. Eso no quiere decir que Dios escoge a unos para salvación y a otros para perdición. No quiere decir eso. Dios siempre, dice la Escritura que Él ha manifestado su gracia a todos los hombres. Pero es Dios quien da el primer paso. ¿Por qué? Porque Él está interesado en la salvación de las almas. Por eso te ha traído aquí. Por eso, desde donde estás, alguien te predica, te invita a la reunión, alguien te busca, alguien te llama, ¿Por qué? Porque es Dios el que mueve eso.
Entonces, ¿cuál es la manera correcta de responder al llamado del arrepentimiento? Bueno, la persona debe de obedecer al mandamiento de arrepentirse. Y cuando la persona obedece al mandamiento, no es otra cosa que está procediendo al arrepentimiento. Ha entendido que llegó el tiempo de arrepentirse verdaderamente. ¿Sí? O sea que si tú has entendido que ya es tiempo de arrepentirte y de buscar a Dios diligentemente, bueno, pues ya no le des más vueltas. Cambia tu vida, arrepiéntete. ¿Sí? Arrepiéntete. Ya no pongas de excusas, de pretextos, que está lejos, que mi esposo, mi esposa, que el trabajo. No, ya no pongas pretextos. No le tengas miedo a tu esposa, a tu esposo, no tengas miedo. La salvación es personal. Si quizá Dios a lo mejor a ti te está usando mujer o a ti te está usando varón para hacer un medio, la luz en tu hogar, en tu casa, para que por medio de ti Dios te use y salve a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y tú no haces cambios, no te esfuerzas, no vienes, no eres diligente. En una ocasión, un esposo de una hermana le prohibió asistir a la iglesia. Y le dijo, no, discúlpame, pero no me vas a prohibir a la iglesia. Yo voy a buscar a Dios. Y este hombre se oponía. Y esta hermana se levantaba. Obviamente cumplía con sus deberes, ¿verdad? En el hogar. No tenía bien atendido a la persona. No, o sea, no le daba ningún pretexto o excusa para que fuera blasfemado el nombre de Dios. No, sino por el contrario. ¿Verdad? Y ella se preparaba, dejaba listo todo y se venía el domingo a servir a Dios. Y de repente su esposo fue tratado por Dios. Tuvo un accidente, se quebró un pie, anduvo en silla de ruedas. Pero ¿sabes qué pasó? Se salvó. Y muchas de las veces hay personas que no quieren tomar decisiones, le tienen miedo más al hombre, sí, que a Dios. Eso no debe ser así. No debe ser así. Dios llama a todos al arrepentimiento y ha llegado el tiempo de que la persona se arrepienta. Y entendemos que metanoia y el arrepentimiento lo vimos que es un cambio de manera de vivir, de pensar, de ver las cosas. Tengo que estar de parte de Dios para ver el pecado. Dejar atrás la vida del pecado, darle un giro a tu vida, cambiar de camino, dejar atrás tus pecados, ¿sí? Sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. Ese es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero también implica no solo llorar, no solo angustiarse, implica cambios verdaderos, no solo exteriores, sino internos. ¿Sí? Un pensamiento genera un sentimiento y un sentimiento correspondiente genera un hecho correspondiente. ¿Sí? Por cuanto tú ves el pecado y piensas que la mala manera de vivir que provocó tu vida tragedias, si tú ves y piensas el pecado como Dios lo mira, va a generar en tu corazón sentimientos de tristeza y de pesar y de remordimiento por haber actuado así y te va a llevar a corresponder de una manera correcta. Eso es un genuino arrepentimiento. Te va a llevar a tener tristeza de haber ofendido a un Dios santo, un Dios bueno que no te ha hecho mal, sino ha querido todo tu bien, y también te va a generar sentimientos de aversión hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la idolatría, hacia todo lo que tenga que ver que ofende a Dios y a tu prójimo, y tú te vas a apartar del pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y vas a empezar a cambiar. El arrepentimiento no se puede llevar a cabo en ninguna persona mientras no opere un cambio de mentalidad, metanoia. Entonces, cuando la gente procura entrar al reino de los cielos y no experimenta ese verdadero arrepentimiento en su vida, es por eso que no entran al reino de los cielos. ¿Sí? Porque, primero, no se les explica verdaderamente qué es un arrepentimiento o la sana doctrina. Segundo, no la obedecen.
Entonces, ¿cómo experimenta una persona estas características bíblicas del arrepentimiento? ¿Sí? Y esto es cuando es llamado por Dios o cuando Dios le concede el arrepentimiento y él obedece. Esa persona obedece. ¿Cuáles son las características bíblicas para saber si yo me estoy arrepintiendo, si la persona realmente se está arrepintiendo o está arrepentida? ¿Cuáles son las características bíblicas de la palabra metanoia, de la cual Jesús más usó en sus evangelios? Si tú te ves identificado con esto y estás experimentando esto en tu vida, es que estás arrepintiéndote verdaderamente. Y si tú no estás experimentando esto, no experimentaste esto en tu vida, pues es que el arrepentimiento no es verdadero. La palabra de Dios es clara en esas áreas. Primera característica bíblica del arrepentimiento. Un pensamiento genera un sentimiento y un sentimiento genera un hecho correspondiente. Sentir tristeza y pesar por tus pecados. Y oiga, hermano, ¿y todos saben que somos pecadores? Sí, todos saben que son pecadores. Se mofan, se ríen, hacen burla del pecado, aún hacen parodias del infierno, y que van a seguir la vida allá, van a seguir la parranda, van a seguir la fiesta. Y no les duele pecar, no les duele el pecado en sus vidas. ¿Por qué? No sienten tristeza y dolor de haber ofendido a un Dios bueno. Sí. El pecador que realmente se está arrepintiendo, le duele en su corazón ofender a Dios. Se da cuenta que ha ofendido a Dios con sus pecados, con su mala manera de vivir. Y no solo eso, sino que mira hacia atrás y ve cómo las consecuencias han abarcado a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros. Y se da cuenta que y hay un pesar por haber actuado mal. La escritura es clara cuando la persona siente tristeza en su corazón por haber ofendido a Dios. Dice la escritura 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Un poquito más explicado en la palabra de Dios para todos, en el segundo texto. Dios habla hoy, dice, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. O sea, cuando te arrepientes verdaderamente y te das cuenta que has ofendido a Dios, la vida pasada, no te lamentas por ello de haberla dejado. No, sino que dices, Señor, me llamaste al arrepentimiento y mira. Porque si yo me lamento por esa vida que en determinado momento dejé y abandoné, ya no voy a estar con mis compañeros, ya no voy a disfrutar del alcohol, ya no voy a disfrutar de la música, y quieres cambiar, esa tristeza no es según Dios, es según el mundo. Y dice la escritura que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Produce muerte. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse, sino que es bueno. Es bueno lamentarse por nuestros pecados. Hace algunas semanas hubo un avivamiento muy grande en Estados Unidos, donde mucha gente llegó a una iglesia de allá y todos adoraban y rendían su alabanza, su culto y todo. Pero una de las características de ese avivamiento es que no había dolor, no había confesión de pecados, no había tristeza por el pecado, no había tristeza por haber actuado mal, no había tristeza por haber ofendido a Dios, no venían a Dios confesando sus pecados. Muchas de las veces los tales llamados avivamientos son llevados por emociones. Un avivamiento en la vida de la persona es cuando realmente está confesando sus pecados y está cambiando. Es el mover del Espíritu en su vida que le ha hecho, lo ha redarguido, lo ha convencido de pecado. Y el día de hoy lo confunden con emociones, con danzas, se botan al piso, pasan al frente a recitar una oración
muchas cosas de esas. Hay pañuelos ungidos, hay agua bendita, y piensa que la gente por eso ya se arrepintió, experimentar eso. No, 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 no. Cuando tú comienzas a darte cuenta que has ofendido a Dios y tus pecados han dañado a Dios y han ofendido a tus semejantes y te apartas de ellos, eso es, el Espíritu está tratando contigo. Y es ahí donde debes de ser sensible al Espíritu. Dice el salmista, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, o sea, lo que a Él le agrada, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí estaba el salmista quebrantado, dolido, por haber ofendido a su Dios, por haber caído, ¿verdad? ¿Y cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Es que Saúl fue soberbio, no se arrepintió, no vino en arrepentimiento a su Dios, no dejó su mala manera de vivir y Dios lo desechó. Pero David se arrepintió, fue redarguido por el Espíritu, se contristó, se humilló, despreció el pecado y Dios lo redimió, lo perdonó. Y él experimentó que el corazón humilde y arrepentido, Dios no lo desprecia. ¿No lo desprecia Dios? Esa es una característica muy importante. La persona experimenta, ¿sí? Aún a los cristianos, a los que ya han caminado con Dios varios años. ¿Puede caer un cristiano en un pecado? Sí. ¿Puede seguir en determinado momento pecar? Sí. Si no, el apóstol Juan no enfrentaría a los falsos maestros en su primera epístola, capítulo 1 y capítulo 2, que tenemos un abogado, que si confesamos nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y les dice a cristianos. Pero no es una práctica en sus vidas, sino cuando hubiere pecado, dice el apóstol, primera de Juan 2, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el cristiano es redarguido por el Espíritu y le duele haber ofendido a Dios, le duele haber caído en un pecado, le duele. Y va a Dios y le dice, Señor, perdóname. Pero no es una práctica en su vida. Ahora no estoy diciendo que todos los cristianos son así, los cristianos verdaderos, ¿verdad? No, no, no. El cristiano es sensible al Espíritu. ¿Por qué? Porque en ese capítulo primero, Juan dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y dice la Escritura que cuando más nos acercamos a Dios, más nos alumbra, aún lo recóndito de nuestro corazón, Dios lo alumbra cuando tú te acercas a Él. Y si hay algo en tu corazón que no has perdonado, guardas un resentimiento, estás portando una raíz de amargura contra alguien, o has codiciado a las mujeres, o has mirado alguna situación inmoral, y te acercas a Dios, Dios te alumbra eso y te dice, ahí. Y dice la Escritura que si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando tú estás en la luz de Dios, tú puedes tener comunión con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con tus hermanos. No puedes tener comunión con Dios solamente sin tener comunión con tus hermanos. No puedes decir amas a Dios sin amar a los hermanos. No puedes decir yo amo a Dios, he visto a Dios, Dios me ha hablado, cuando no tienes comunión con los hermanos. Si es que andas en la luz. No se puede. No puedes amar a Jesús sin amar a su iglesia. Es la cruz, vertical hacia Dios y horizontal hacia los hermanos. Entonces, cuando tú andas en la luz, tienes esa comunión con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo y con tus hermanos. Y esa luz, cuando caes en algún pecado, te alumbra. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, ¿qué? Pecado. De todo pecado. Por ejemplo, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es un pecado. Nosotros debemos de saber que tenemos que anunciar el Evangelio, porque es un mandamiento, y no lo estamos haciendo. Si no lo haces, es un pecado de omisión. ¿Pero por qué no te castiga Dios? Por la sangre de Jesucristo, su Hijo.
Pero eso no quiere decir que no obedezcas el mandamiento. Dios te recuerda que lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, un cristiano también es redarguido, tiene que vivir una vida arrepentida también. Venir a su Padre. No estoy hablando de licencias para pecar ni nada por el estilo. Tenemos que vivir en santidad, hermanos. Segunda característica, avergonzarte por tus pecados delante de Dios. Esa vergüenza que conlleva la tristeza. Dice Hechos 2:37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. O sea, se avergonzaron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pedro a estos judíos? Arrepentíos y bautícese. ¿Cómo habían tratado estos judíos, estos fariseos, estas personas a Juan el Bautista? Lo habían tachado por loco. A ellos era una vergüenza Juan e ir a confesar sus pecados y bautizarse. Era algo vergonzoso para ellos, pero aquí el Espíritu los avergonzó a ellos por lo que hicieron. Los redarguyó, los compungió de corazón. Y dice la otra versión, dice, todos se conmovieron profundamente, o sea, quedaron avergonzados. No querían avergonzarse ir cuando fueron a ver a Juan y bautizarse. No querían avergonzarse de eso porque eran de reputación, eran de renombre y eran judíos principales. Pero no se escaparon, Dios los avergonzó por sus pecados. ¿Qué hicieron? La conclusión de Pedro en la parte principal de su sermón, si tú lo lees, fue completamente devastadora para ellos. Acusó a sus oyentes de rechazar y ejecutar al Mesías, a su Mesías. Él mismo, a quien Dios había hecho Señor y Cristo, ellos lo crucificaron. Y al oír la declaración de Pedro en el versículo 36, dice la Escritura que se compungieron de corazón, que viene del griego katanuso, ¿sí? Que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y significa perforar, acuchillar. ¿Sí? Por consiguiente se describe, ¿sí?, algún súbito y inesperado. Fueron aturdidos, ¿sí?, por la culpa de su conducta abominable de haber crucificado al Señor Jesús. ¿Sí? En primer lugar, estaba la comprensión de que habían ejecutado a su Mesías. Les vino una vergüenza. Número 2, ellos mismos lo habían matado. Habían sido cómplices de los demás en el crimen. Sin duda eso les produjo una profunda sensación de culpa y de vergüenza. No podían imaginar un pecado más grande que el de matar a su Mesías. Y al sentir la culpa y la vergüenza por sus pecados, inmediatamente viene, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Me he dado cuenta que mi pecado me culpa y me va a llevar al infierno. Estoy avergonzado. Y Pedro les da la primera condición que hemos estado viendo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, en quienes ustedes no creían, en quienes ustedes crucificaron. Y vendrá el perdón de los pecados. Había vergüenza en estas personas. Y tercera causa, había una grande angustia y temor a la ira del Mesías. Pedro les había anunciado de manera inequívoca que el mismo Jesús a quien crucificaron estaba vivo. Estaba vivo. Y al darse cuenta de eso ellos, al compungirse el corazón, se dieron cuenta que lo mataron,
la vergüenza y luego la ira sobre sus cabezas, quedaron atrapados. Bueno, cuando una persona experimenta eso, esa vergüenza por sus pecados, tú te das cuenta que la ira de Dios está sobre tu cabeza y en cualquier momento puede ser desatada. Tú puedes preguntar, ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Porque la ira de Dios está sobre la cabeza del pecador. Lo debes de saber también. La ira de Dios, dice la Escritura, si tú recuerdas, cuando compartimos el mensaje del Evangelio, dice la Escritura que son buenas nuevas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, si tú ves ahí en Romanos 1:17. ¿Sí? Porque en el Evangelio, en esas buenas noticias, el pecador puede ser justificado. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero si el pecador, si el impío no atiende a las palabras de salvación, no cree, para ser justificado, Pablo dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay dos condiciones anticipadas, hay buenas noticias, es el evangelio de la salvación a todo aquel que cree. Y también otra buena noticia, puede ser justificado si tú vienes a Cristo y crees de corazón en Él para ser sin culpa delante de Dios. Pero si tú rechazas esas dos propuestas de parte de Dios, no entrarás al reino de los cielos y la ira de Dios está sobre tu cabeza y en determinado momento va a ser manifestada. Manifestada. Entonces estos hombres habían entendido en el corazón y se habían avergonzado por sus pecados delante de Dios. Porque entendieron que la ira de Dios estaba sobre sus cabezas. Y si aquella persona que ha escuchado el Evangelio y no se ha arrepentido, déjame decirte con verdad que la ira de Dios está sobre ti, sobre tu cabeza. No hay otra cosa. Tercera característica que va con el arrepentimiento verdadero. La número 1 fue sentir tristeza por tus pecados. La número 2, avergonzarte por ellos. La número 3, y esas dos características te van a llevar a la tercera. Confesar tus pecados a Dios. Le vas a dar la respuesta a la pregunta, Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntate y confiesa tus pecados a Dios. Confiesa tus pecados a Dios. No le dice al sacerdote. No le dice cada domingo besa y confiésate con el sacerdote. No. Dice, ve a Dios. Confiésale tus pecados. Y obviamente si hay un hermano que tienes confianza y que quieres que te ministre, pues puedes platicar con él. Que Dios le dé la gracia para darte la mayor dirección bíblica. Pero la persona que está experimentando verdadero arrepentimiento, se arrepiente de sus pecados, tiene que confesar sus pecados ante Dios. Y obviamente, las personas que están buscando, están serios, pues se les tiene que estar ministrando para ver si realmente se han arrepentido, ¿verdad? O a los hermanos que en determinado momento cae algún pecado o algo, su pastor, su ministro los está ministrando para ver si realmente darle seguimiento a sus vidas y saber cómo están sus vidas y saber si son verdaderos cristianos y saber si pueden servir a Dios con el pecado en el cual han practicado, porque hay pecados que los cristianos caen y ya no pueden servir a Dios. Se pueden seguir congregando, sí, pero ya no pueden servir a Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado que desacredita. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, pornografía, son pecados que desacreditan. ¿Sí? Y la Escritura dice que su afrenta nunca será borrada. ¿Dios los puede perdonar? Sí, los puede perdonar. Pero esos pecados son graves.
Por eso es importante confesarlos a Dios y que alguien te ministre. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, la misericordia es aquella que Dios nos ofrece cuando merecemos castigo, pero no nos castiga. Nos da la oportunidad. ¿Por qué? Has confesado tus pecados a Dios. No los has encubierto, no te has justificado. No, sino, Señor, mira, yo hice esto, soy un mentiroso, Señor, soy un ladrón, Señor. Mira, no he perdonado a mi esposa, no he perdonado a mi esposo, Señor. Mira, hurté esto, Dios, soy un ladrón, eso es lo que soy. Un ladrón, un pecador soy, Señor. O sea, no se está justificando, está abierto delante de Dios. Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, yo soy el primero. Ahí sí lo ves en 1 Timoteo 1:15. Yo, dice Pablo, soy el primero. Fui recibido a misericordia siendo antes injuriador, perseguidor y blasfemo. Dice, ese soy yo, dice Pablo, siendo un apóstol. ¿Sí? O sea, él no encubría sus pecados. No encubría los pecados. Y dice la Escritura que el que encubre sus pecados, el que no los confiesa a Dios, el que no se le ministra o algo por el estilo, no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Qué hace esa persona? Bueno, pues se aparta, deja de venir, deja de asistir. Si tiene algo contra algún hermano, no lo habla, no lo dice, no lo confiesa. ¿Por qué? Y cuando esa persona sirve o toca alguna alabanza o le predica, no les dé bendición. ¿Por qué? Porque trae algo aquí en el corazón que no lo ha hablado, no lo ha confesado, no lo ha arreglado. Bueno, la persona no tiene que cubrir sus pecados, tiene que hablar con la persona. Al igual cuando te ofendes con algún hermano, tienes que ir con él y hablarlo. No tienes que encubrir tus pecados. Y más a las personas que están buscando, que se quieren arrepentir, no tienes que encubrir tus pecados, tienes que confesárselos a Dios. Y apartarte. Y dice la Escritura que vas a alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Es una característica bíblica. Primera de Juan 1:9 dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Bueno, un cristiano puede llegar a caer, pero también es aplicable para la gente que está buscando a Dios. Seriamente, tienes que confesar tus pecados a Él, porque Él es fiel y justo. Aquí nos muestra la palabra cómo es el carácter de nuestro Dios contra aquel corazón contrito y humillado que confiesa sus pecados. Es una característica del verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Confesar tus pecados a Dios. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo? Bueno, Dios te perdona, Dios te perdona tus pecados, no hay culpa, ya no se acuerda. Dice, y limpiarte de toda maldad. ¿Qué hace Dios con limpiarnos de toda maldad? Dice la Escritura que Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Bueno, cuando tú escudriñas la Biblia, la guardas, la pones por obra, te estás limpiando y Dios te va limpiando, Dios te va dando textos, te va encaminando, cuando tú guardas sus mandamientos y Él te dirige en el camino con su palabra. Porque Él es fiel y justo, dice la Escritura. Pero la condición es esta característica, confesar tus pecados a Dios. A fin de que caminemos a diario en comunión con Dios y con nuestros hermanos creyentes, hemos de confesar nuestros pecados a Dios. Pecados de comisión, pecados de omisión. ¿Qué significan estas palabras? Omisión se refiere a algo que se debería haber hecho y que por negligencia o olvido no se hizo. Son pecados de omisión. Pecados de comisión, pues son aquellos que refieren a algo que se ha hecho, o sea, voluntariamente, ¿verdad? Voluntariamente. Por ejemplo, vas en la calle, ves a una muchacha mal vestida y en determinado momento la miras, te volteas, pero de repente vuelves a mirarla y la vuelves a mirar de arriba abajo y la observas perfectamente bien y le das gratificación a tu ojo. Eso se llama lujuria, codicia de los ojos.
está haciendo voluntariamente, es un pecado. ¿Sí? Entonces, de esos pecados debemos de confesar a Dios. Pecados de pensamiento, pecados de acto, pecados secretos y pecados públicos. ¿Sí? Secretos, la falta de perdón, un resentimiento, un rencor, una amargura, ¿verdad? Que casi esos pecados no se ven. O sea, prácticamente no se ven, ¿verdad? Están en el corazón. ¿Sí? Pero Dios sabe que están ahí. Y tú ves a la persona y no prospera en su vida espiritual. Deja de venir. ¿Sí? No prospera, no ves que sirve, no ves que alaba a Dios, no ves que tiene comunión con los hermanos, no ves que se involucra en algo y en determinado momento hay algo en el corazón. Y Dios lo sabe, Dios lo ve. Y esos pecados ocultos, pues David dijo, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo? Confesándoselos a Dios. Señor, yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Y mira, este pecado, esos pecados aquí me han estado estorbando tu gracia. Y un pecado que más estorba la gracia de Dios es la amargura. La falta de perdón, resentimiento, enojo, rencor contra alguien. No ves la bondad de Dios en todo. No ves su bondad. Eso te ciega. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, Señor, mira, siento esto en mi corazón, estoy amargado, Señor, no puedo perdonar, estoy amargado. Y mira, me he dado cuenta que eso me estorba para servirte, para reunirme, Señor, para tener libertad. Y vas y confiesas tus pecados ante Dios. Es una característica. Cuarta característica. Incluye el abandono de la práctica del pecado. El abandono completo. ¿Sí? De la práctica del pecado. Ahora, aquí no debemos confundir que el abandono por completo de los pecados o el dejar de pecar es una obra para salvación o es una obra para que Dios te salve, que muchos lo confunden para eso. No, la persona que deja el pecado y que abandona la práctica del pecado ha entendido su llamado y ha entendido que Dios le ha concedido el arrepentimiento y está obedeciendo al mandamiento de arrepentirse. Esa es la gran diferencia. Y Dios da el poder para dejar la práctica del pecado. ¿Qué nos lleva a abandonar la práctica del pecado? Es una característica del verdadero arrepentimiento. Si estamos arrepentidos de su práctica y sus efectos para con Dios y nuestros prójimos, pero también hay un temor reverente de no volver a practicarlos, porque el temor de Dios en el corazón hace que el hombre se aparte del mal y aborrezca el pecado. Temor de Dios. ¿Sí? Proverbios 16:6 dice la Escritura: con misericordia y verdad, o sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno con nosotros. Y cada día nos muestra su bondad, cada día nos muestra su fidelidad, cada día Dios te dice, oye, mira, ven, mira, arrepiéntete, cambia tu vida. Y Dios te da un salario, te da el trabajo, te da salud, te da tu familia, y Dios te da un día más de vida y está teniendo misericordia de ti. Algún hermano te habla la palabra, te reúnes y te hablan la verdad y se corrige el pecado. Vas obedeciendo, vas caminando con Dios, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No quieren saber nada del pecado. Y muchas de las veces la gente no teme a Dios, por eso no se aparta del pecado. Por eso no pueden ser libres del pecado, porque no temen a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Bueno, tenerle una reverencia que un día vas a estar delante de Él y te va a juzgar por tus pecados. Te va a pedir cuentas. Y eso hace que el hombre se aparte del pecado y del mal. El temor de Dios.
Y obviamente el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y para vivir una vida sabia es guardar los mandamientos de Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por cuanto temo a Dios y obedezco sus mandamientos y confío en Él, bueno, yo voy a obedecer a Dios, pero voy a aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice: aborrezco. Son pecados muy sutiles: soberbia, arrogancia, mal camino, la boca perversa. Entonces, una de las características que la persona experimenta es el abandono por completo de los pecados. Después de haberlos confesado a Dios, tiene que apartar de las malas maneras de vivir, con el temor de Dios. Y dice Isaías 55:7, dice: deje, del griego apolipeto, que significa abandonar por completo. Abandonar por completo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Déjame decirte, querido amigo, que Dios es la persona que todavía tiene misericordia. Nuestro Dios. ¿Sí? Pero la condición es que no encubras tus pecados, que te apartes de ellos, que te vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios es la persona que todavía puede tener misericordia. Dice: al Dios nuestro, que lo hagas tuyo propio, el cual será amplio en perdonar. Dios es la persona que todavía puede perdonar nuestros pecados. Todavía puede perdonar nuestros pecados. ¿No te da esperanza? Esperanza a nuestro Dios. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Dejar su mal camino, dejar el pecado, abandonar sus pensamientos inicuos. Es una característica bíblica del arrepentimiento. Abandonar la práctica del pecado. Primero de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Sí? O sea, no hay esa incitación y esa voluntad como estábamos en el mundo de pecar libremente. No te dolía pecar. Hacías lo que te placiera, lo que te gustaba, lo hacías. Y no había ningún dolor, ninguna angustia, ningún pesar por el pecado. Pero conociste a Jesús y viniste a Él y confiaste en Él, y que Él dio su vida por ti, y que por la resurrección de Jesucristo entre los muertos nos hizo renacer para una esperanza viva, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos por amor de vosotros. Y entiendes eso en tu corazón. ¿Cómo voy a pecar contra aquel que dio su vida por mí? ¿Sí? Por ejemplo, está corriendo la deuda con intereses y ya llevas 2-3 años sin pagarla, y en determinado momento esos intereses van creciendo, y el que te dio el crédito viene a visitarte y te dice: mira, vengo a embargarte tu casa si no me pagas en un mes. Y tú no tienes dinero, ¿cómo pagar? Pero mientras más pasen los días y las semanas, esa cuenta va en aumento, y no puedes pagarla. Pero de repente, por la misericordia de Dios, aparece alguien conocido tuyo y te dice: oye, no, hombre, no te preocupes, mira, yo la voy a pagar. Vamos al banco con esa persona que le debes, yo la voy a pagar. Y delante de ti esa persona está pagando la cuenta y te dan la boleta pagado, completamente pagado. ¿Cómo te sentirías tú con esa persona? Si te pidiera un favor, ¿se lo harías? ¿Cómo te sentirías? Agradecido. Bueno, todo aquel que ha nacido de Dios está agradecido, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque está agradecido.
con su Señor, con su Salvador. ¿Cómo voy yo a ofender a alguien que dio su vida por mí? ¿Cómo? Bueno, esa persona que realmente se arrepiente y experimenta esta característica de abandonar completamente los pecados es porque se ha dado cuenta que Jesús ha sido tan bueno con él. ¿Sí? Ha sido tan bueno con él. Jesús no nos ha hecho nada. No nos ha dañado. No ha sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo voy a pecar yo en contra de él? Bueno, tengo que abandonar la práctica del pecado. Apartarme de él. Y ahora, ¿qué tipo de pecados? Bueno, quinta característica. Abandonar los pecados no solamente externamente, sino también del corazón. Como te decía hace un momento. Una característica también. Quinta característica. Abandonar los pecados no solamente externamente, sino internamente. Y ponemos como ejemplo el mismo texto. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. ¿Sí? Y cuando Pedro reprende a Simón el mago, le dice que había un problema grave en su vida. Estaba bautizadito y era parte del discipulado de Pedro y de Felipe ahí, el Simón el mago. Y pareciera que había cambiado por fuera y era parte de ahí de lo que se estaba llevando a cabo. ¿Sí? Pero los cambios externos, nosotros lo podemos ver y podemos aparentar una cosa delante de las personas. Pero lo interno Dios lo ve y mira lo que le dijo Pedro. Le dijo, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, dice, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonar el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Había una codicia tremenda en la vida de este hombre, una amargura en su corazón. Le ofreció dinero a Pedro por el don del Espíritu. Imagínate, y no era avaro. ¿Te das cuenta que los pecados internos son terribles, tremendos? Que podemos dar una apariencia por fuera, pero por dentro Dios conoce el corazón. Y el abandono de los pecados en esta característica de una persona que verdaderamente se está arrepintiendo, no solamente tiene que ser externamente, sino internamente. Internamente. Sintiendo tristeza por ellos. Vergüenza. Confesárselos a Dios. Abandonar por completo el pecado y también los internos. Y la Escritura no menciona que aquí este hombre haya tenido una oportunidad. ¿No? ¿Pero por qué del corazón? Bueno, Jesús dijo, Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, ¿cuál es el corazón que menciona aquí Jesús? Bueno, toda la intención por la cual tú haces las cosas. Toda tu voluntad, ese es tu corazón. Dios sabe con qué intención viniste aquí. Dios lo sabe. Dios sabe cuál es tu intención al venir aquí. Dios sabe quién es realmente, su intención es verdaderamente arrepentirse, buscarle y obedecerle. Y Dios sabe cuál es la intención de venir aquí solo por cumplir y en determinado momento no recibir el castigo, no irse al infierno. Y Dios sabe esa intención. Bueno, ese es tu corazón. Esa es tu voluntad. Y Dios la conoce. Y dice Cristo que de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Para Dios nada hay oculto. Nada, todo está desnudo delante de él.
Ya nosotros como cristianos o como hermanos en Cristo, también conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe por qué le servimos, sabe por qué venimos a la iglesia, sabe por qué le alabamos, sabe por qué estamos en algún servicio o en algún ministerio, sabe el Dios sabe la intención de nuestro corazón y esperemos que nuestra intención del corazón sea para glorificar el nombre de nuestro Dios y que su reino se extienda. Que esa sea nuestra intención, que no sean malos pensamientos. Ni para con Dios, ni para con su prójimo, ni para con la iglesia. Y esto implica el verdadero arrepentimiento, abandonar los pecados completamente desde el interior. Sexta característica, hacer lo contrario de lo que antes se practicaba. Una persona que está experimentando un verdadero arrepentimiento, pues va a cambiar su vida, se va a convertir a Dios. Antes servía al mundo, bueno, ahora va a servir a Dios. Antes se complacía con Satanás, ahora se complace con Dios. Antes mentía, ahora va a hablar la verdad. Antes tenía rencor, resentimiento, ahora perdona. Antes no se reunía, ahora se reúne. Antes hurtaba y robaba a su prójimo, ahora trabaja con sus manos y ayuda al que padece necesidad. ¿Sí? Es un cambio. Estas características son de un genuino arrepentimiento en la vida de la persona. La Escritura lo llama frutos dignos de arrepentimiento. Esa vida produce frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26, 19. Son palabras del apóstol Pablo. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran, ya vimos sus características, y se convirtiesen a Dios, un cambio de vida, un cambio de propósito, un cambio de camino, se convirtieran a Dios, ¿haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento, practicar y hacer el bien. Pero esa persona ya tiene un corazón arrepentido. Porque si tú que no estás arrepentido quieres hacer el bien, lo único que va a pasar es que esas obras te van a engañar y vas a pensar que vas a obtener el favor de Dios. Vas a llegar a pensar que la salvación es por obras. No, tienes que experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida para posteriormente entender que convertirse a Dios y obedecerles por amor y gratitud. Y era lo que decía Pablo. Mateo 3:7 dice la Escritura. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, antes vivía de una manera, pero ahora que está arrepentido va a vivir de otra. Ya no complace con el pecado, ya no complace con los deseos mundanos, ya no complace con el mundo. Ahora teme a Dios, guarda sus mandamientos, ahora sirve a Dios. Características de un verdadero arrepentimiento. Ya no practica el pecado. ¿Sí? Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer ¿qué? El bien. Es una conversión. ¿Sí? Una conversión clara. Dice, buscar el juicio, la rectitud, la sobriedad de Dios, la prudencia, dirigirte y conducirte de una manera que agrade a Dios,
Dice, restituir al agraviado. Y aquí muchas personas se topan con esto. Y muchas de las veces, y tristemente lo digo, que cuando restituyen, muchos se apartan y se desilusionan. Porque les da vergüenza dar la cara a quien les deben. Les da vergüenza confesar que fueron adúlteros a sus esposas o sus esposos. Confesar que a sus jefes antiguos les robaron, ir a dar la cara y pedirles perdón. Les da vergüenza. Y dicen, no, yo no lo voy a hacer. No, hombre, ¿qué van a pensar de mí? La Escritura dice que debemos restituir al agraviado. Ir con la persona que ofendiste, pedirle perdón. Si le robaste a alguien y Dios te lo muestra en tu vida, tienes que ir y hablar con esa persona. Si le fuiste infiel a tu esposo o a tu esposa, y si tú quieres caminar con Dios y quieres obtener el favor de Dios, tienes que restituir eso. Y tristemente muchas personas aquí es donde se detienen y no se arrepienten verdaderamente. Y muchos de esas personas son las que Cristo Jesús dijo en un principio. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esta sexta característica, quien la ha experimentado, quien lo ha vivido, ha tenido un verdadero arrepentimiento. Recuerdo que cuando yo me arrepentí, pensé que iba a pasar por alto o no me iba a acordar. Yo estaba pequeño, tenía como 6 años, 6, 7 años, si no mal recuerdo. Y cuando me estaba arrepintiendo, recuerdo que vino una imagen clara a mi mente cuando entraba yo al cuarto de mi madre y tomaba su cartera despacito y abría el cierre para que no me oyera y sacaba una moneda y me salía. Y en ese momento una voz me decía, eso que estás haciendo no está bien, tú le estás robando a tu mamá. Cuando Dios empezó a tratar conmigo me mostró eso. Cuando tuve la oportunidad de hablar con mi madre y otras cosas, muchas cosas más, que hice contra mi pobre madre, le pedí perdón a mi mamá. Llorando le dije, madre, hice esto y esto y esto y esto. Dios me lo mostró, perdón. Mi madre me abrazó y me perdonó. Sentí un alivio y un descanso grandísimo. Y muchas cosas más. Bueno, pues Dios, el Espíritu Santo, cuando está tratando con la persona, te manda a restituir al agraviado. Y cuando experimenta eso la persona, es que ha entendido realmente lo que dice Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son características bíblicas, hermano, querido amigo que nos acompaña. Que la persona realmente se está arrepintiendo o la persona que está buscando su salvación es lo que tiene que experimentar. No hay más, porque son bíblicas. Entonces, si tú no has experimentado estas características bíblicas, es que no te has arrepentido. ¿Sí? Y debes reconocer que necesitas ayuda, debes de buscar a Dios. Si tienes dudas, preguntas, debes de preguntar. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios, inclinemos nuestros rostros. Vio mi viña y la vio desolada. Vio
vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es su